Ucrania y Rusia completan 4 años de guerra y resistencia, mientras las negociaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen sin avances concretos, pese a que no hay certeza sobre el número de muertos tras 1.460 días de conflicto. La cifra se estima en casi 2 millones. Son los rostros de quienes han vivido de cerca lo que significa estar en guerra. Una guerra que, si bien completa 4 años, ha supuesto dolor, zozobra, miedo y para muchos el infierno en la tierra. Son los residentes de Bucha, ciudad recordada por la masacre de civiles por parte de las fuerzas rusas. Hoy ofrendas florales y un momento de silencio son el recuerdo de que las heridas siguen abiertas. Las secuelas de 4 años de resistencia se reflejan también en los ojos de esta mujer que vive en duelo, años después que su hijo muriera en el campo de batalla. No le queda ahora más que llorarlo en su tumba. Lo que antes alguien consideraba una tragedia, una desgracia, ahora, comparado con esto, con todo esto que está pasando aquí, uno comprende lo terrible que es esta guerra. El presidente Zelensky dice que el objetivo es el fin del conflicto, pero mediante una paz sólida, digna y duradera. También espera que su homólogo Donald Trump algún día visite Ucrania. Solo viniendo a Ucrania y viendo con nuestros propios ojos nuestra vida y nuestra lucha, sintiendo a nuestro pueblo y la enormidad de este dolor, solo entonces se puede entender de qué se trata realmente esta guerra. Y después de hablar ante el Parlamento Europeo, recibió una ovación de pie. Allí agradeció el apoyo continuo. Se calculan más de 200.000 militares rusos muertos en terreno y aunque Kiev reconoce 55.000 soldados fallecidos, es una cifra que se estima sea mucho más alta. Moscú, entre tanto, dice que no ha alcanzado todos sus objetivos y que no descansará hasta lograrlos. La operación militar especial continúa. Al mismo tiempo, Rusia se mantiene abierta a lograr sus objetivos por medios políticos y diplomáticos y se trabaja en esta dirección. El Kremlin enfatizó además en que la decisión de Occidente de intervenir en el conflicto se traducía en una confrontación mucho más amplia. Y mientras las negociaciones continúan en un punto muerto, más de 6 millones de refugiados en otros países aguardan con esperanza el día de volver a casa. Ahora, para entender cómo empezó esta guerra que nadie esperó que fuera a durar 4 años, nos acompaña nuestra analista internacional María Teresa Ayala. Teresita. Nicolás, muy buenos días. Estamos hablando de 4 años de muertes, de ataques, de violencia, pero en realidad esta guerra tiene unos orígenes centenarios. Para no ir tan atrás, remontémonos solamente a la creación de Ucrania como país en 1991, después de la caída de la Unión Soviética. En ese momento se crean varios países y en algunos de ellos, incluido Ucrania, las nuevas fronteras no tomaron en cuenta la gente que estaba en esos territorios. Les explico, en el caso de Ucrania se crea el país, pero deja dentro de Ucrania territorios importantes con población rusa como son el Donbass y Crimea. Ellos desde el día 1 empiezan a pedir su autonomía. No quieren regresar a ser parte de Rusia, pero sí quieren ser autónomos, un poco como Quebec dentro de Canadá. Y empiezan movimientos muy fuertes para lograr esto, de los cuales Rusia se aprovecha y empieza a apoyarlos. Eventualmente, en el 2014, anexa Crimea a Rusia. Y viene entonces un primer acuerdo con los ucranianos en el que Ucrania se compromete a darles mayor autonomía y Rusia a dejar de apoyarlos con armas y otras cosas. Esto ninguno de los dos lo cumple, lo que nos lleva en el 2022, hace 4 años, a la guerra. Una guerra que vemos acá en su primer momento fue muy agresiva y Rusia se tomó grandes partes de Ucrania, no solamente la zona del Donbass, sino la zona fronteriza toda y trataron de llegar a Kiev. Fue muy violenta, pero luego viene la contraofensiva ucraniana y con la contraofensiva ucraniana los repliegan y Rusia se queda solamente con esta zona, que es la misma que vemos hoy. Esto, les cuento, equivale a un 20% del territorio ucraniano que está hoy invadido por los rusos en una guerra muy cruel. Ahora, ¿por qué invadieron? Por los intereses rusos, sí,
Pero también hay que tener en cuenta que cuando llegó el presidente Zelensky, una de las cosas que decidió hacer fue unirse no solo a la Unión Europea, sino a la OTAN. Y para los rusos eso es una amenaza gigantesca. Que su país vecino, el país más grande de Europa, se una a la OTAN era una amenaza que ellos no podían dejar pasar. Por eso la invasión. Ahora, se esperaba que la guerra durara 4 días, 4 semanas, 4 meses, pero llevamos 4 años. ¿Por qué? Porque si bien Rusia es superior en armamento, Ucrania tiene algo supremamente importante: el nacionalismo y las ganas de pelear por algo que es de ellos, defender lo que es de ellos. Es una motivación muy grande, mientras que para muchos soldados rusos esto es simplemente un trabajo más y además peligroso.